Primero agradecer muchísimo, ¿no? la invitación de ambas comisiones, en especial al senador Mera, que tuvo la deferencia de comunicarse. La Procuración Penitenciaria es un organismo creado por el Congreso de la Nación justamente para visibilizar y fiscalizar las situaciones carcelarias. Entonces, para nosotros es un doble, una doble gratitud de estar aquí presente en este sentido. A ver si puedo, me parece que no estoy pudiendo, ahí está. Quería comentarles un poquito. La Procuración Penitenciaria nació por decreto en el año 93, pero el Congreso de la Nación entendió que había que adoptar un organismo para fiscalizar todos los lugares de detención, tanto como no solo las cárceles, sino comisarías, prefecturas, gendarmería, institutos de menores donde se encuentren chicos a disposición de jueces nacionales. Al año siguiente, el Congreso de la Nación ratifica el protocolo facultativo contra la tortura, donde establece el protocolo que los países miembros deben implementar un mecanismo nacional de prevención de la tortura. Quiero destacar esto como ya el Congreso de la Nación, con una mirada en derechos humanos, ya 10 años antes había creado la figura de un mecanismo, por lo menos para todos los establecimientos federales de detención. ¿Qué hace la Procuración? Justamente monitorea todos esos lugares, inspecciona, denuncia ante cualquier situación de violación a los derechos o derechos humanos de los detenidos y detenidas en lugares federales. Y esto lo quiero destacar también porque el Congreso, insisto, con una mirada muy adelantada en derechos humanos, le dio al organismo de control la facultad de querellar, es decir, creó un organismo del Estado con la facultad de poder querellar ante una grave violación de los derechos humanos. Esto no es algo muy habitual, me animaría a decir que en muy pocos países tienen esta facultad o ninguno. Sí está un organismo parecido, pero no con las facultades que tiene la Argentina. También tiene la facultad de informar, registrar, investigar y, por supuesto, brindar datos públicos y transparentes. Así que en nuestra función de monitoreo y diagnóstico hemos sostenido a lo largo de los años que el modelo de políticas de droga en la región afecta los derechos humanos de la población en general, pero sobre todo, en particular, a las mujeres y al colectivo LGBT. América Latina ha sido particularmente afectada por las consecuencias de un enfoque punitivo y represivo en materia de drogas. Podemos sostener, basados en el trabajo cotidiano de la Procuración y en la presencia permanente en cárceles y lugares de detención y en la producción de información, que las políticas de drogas afectan de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables. En efecto, las políticas de droga producen más criminalización, a nuestro entender, más encarcelamiento, mayor sobrepoblación y trascendencia de la pena, por supuesto, porque afectan los derechos de las familias. Miren, algunos datos generales. En la Argentina, estos datos recientemente publicados en el Sistema Nacional de Información Criminal, SNIC, son recientes. Señalan que el 67% del universo de las causas que se denuncian en la Argentina, el 67% está por delitos, digamos, menores. El 54% de ellos por tenencia para uso personal, el 12% para tenencia simple de estupefacientes y el 1,3% para tenencia o entrega atenuada de estupefacientes. Se ve bien acá en el gráfico de la izquierda, de mi izquierda. A la derecha podemos ver en simultáneo que los delitos contra el narcotráfico a gran escala, contrabando, organización y financiación de estupefacientes, no supera el 1% de las denuncias de la Argentina.
¿Cómo evoluciona? Acá se ve cómo se evoluciona la persecución penal sobre estos delitos. En los últimos años, la tenencia simple atenuada aumentó un 147%, la tenencia simple un 48%, la comercialización de entrega 46%, y fíjense cómo el contrabando ha bajado un 60% en estos últimos años. Otro tema es el impacto, ¿no?, del encarcelamiento en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Fíjense, lo decía anteriormente la doctora, los detenidos y detenidas por infracción a la ley de drogas alcanza el 37%, es decir, que sí, 4 de cada 10 personas. Pero si además vamos a los establecimientos federales de detención como Gendarmería, Prefectura, Comisarías, el número es mucho mayor, porque la mayoría de las personas que están presas ahí están presas por drogas. Pero esto es solamente en cárceles federales. Y ven cómo los delitos contra la propiedad están en menor escala, y por último el resto de los delitos. Esto es especialmente gravoso a nuestro entender, como vimos en la diapositiva anterior, que la mayoría de los casos se trata de personas encarceladas por delitos menos graves. Ahora, también se hablaba en la exposición anterior sobre la cantidad de procesados y condenados. Como ven, las detenidos y detenidas que están por drogas, el 61% está procesado y solo el 39% está condenado. Y si vamos al universo total de los detenidos y detenidas por nuestro país, solo el 51% está procesada. Entonces, esta sobrerepresentación de las personas sin condena firme evidencia otra de las múltiples vulneraciones a los derechos que padecen las personas privadas de libertad por el delito de drogas. El fenómeno de la prisionización como respuesta prioritaria a las políticas de drogas ha tenido un impacto negativo, a nuestro entender, y desproporcionado, sobre todo acá, como podemos ver en el gráfico, en las mujeres en todo el mundo, ¿no? Si bien el número de hombres y presos es mayor, el encarcelamiento de las mujeres está creciendo a un ritmo bastante acelerado. Aumentó en los últimos años el 53,3%, mientras que los hombres aumentó el 19,7%. Las políticas, a nuestro entender, extremadamente punitivas, constituyen la fuerza motriz de encarcelamiento masivo de mujeres por delitos de droga. En Argentina, Brasil, Costa Rica, por ejemplo, más del 60% de la población penitenciaria femenina está detenida por este tipo de delitos. Son las mujeres las principales, mujeres cis, mujeres trans, son las principales destinatarias de las políticas punitivas. Sin embargo, rara vez representan una amenaza a la sociedad. La mayoría son detenidas por primera vez, por tareas poco calificadas, pero de alto riesgo. Su encarcelamiento no constituye, por supuesto, desmantelar mercados ilícitos o mejorar la seguridad pública. Por eso, para el caso en particular en Argentina, no se cuenta con un diagnóstico nacional actualizado que incluya la situación de todas las mujeres detenidas por delitos de droga, sobre todo en las provincias o los lugares que suelen quedar fuera de las estadísticas oficiales, como decía anteriormente, con las comisarías, gendarmería, escuadrones. Entendemos que es una deuda que debería saldarse, incluyendo el registro de las mujeres que se encuentran en arrestos domiciliarios, detenidas por delitos de droga, a fin de que se pueda evidenciar el impacto real, ¿no?, de las políticas punitivas. La distribución de la población de mujeres y personas trans detenidas se concentra principalmente en el servicio penitenciario bonaerense y luego en las cárceles federales, donde la procuración tiene el mayor grado de competencia. Al detenerse los delitos más frecuentes cometidos por esta población, se observa como la amplia mayoría permanece detenida por infracción de drogas y, en segundo lugar, delito de robo o tentativa de robo. ¿Qué produce este impacto al encarcelamiento? Bueno, pérdida de contacto con las redes de afecto, máximo en un sistema penitenciario androcéntrico, daños emocionales, bueno, desmembramiento del grupo familiar, separación de hermanas, pocos niños o niñas que quedan al cuidado del padre, o lo que es peor,
van a la cárcel con la madre, rotación de diversos cuidadores, impacto en la subsistencia económica del hogar, impacto en la salud de los niños, niñas. Yo quiero, digamos, no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, un caso que es un caso testigo, que es el salió en muchos medios sobre una detenida de nacionalidad boliviana que cruzó la frontera hace más de 2 años para poder pagar, con droga, por supuesto, para poder pagar la quimioterapia de su hijo. Fue un caso bastante conocido. La Procuración, como organismo de control, trabajó muchísimo junto con su defensor para que el juzgado autorice al traslado a Bolivia, poder despedirse de su hijo. Alcanzó a poder despedirse, falleció rápidamente, y luego la sala 1 de casación penal absolvió a Claudia, a esta detenida. O sea que cuánto dispendio, ¿no? Y cuánto dolor nos hubiésemos podido ahorrar con una modificación acorde en este sentido. No quiero extenderme mucho más, pero quiero dejar algunos antecedentes institucionales de la Procuración. Además de la visibilización del impacto de las políticas de drogas, se promovieron alianzas con otros organismos nacionales a fin de traccionar reformas legislativas e interpretaciones de las reformas de las normas ya existentes, congruentes con los acuerdos internacionales adoptados en materia de género y derechos humanos. Por tal motivo, la Procuración, con otros organismos, el año pasado en el Congreso de la Nación, organizó el evento de 10 años del fallo Arriola, justamente con el objetivo de visibilizar el nuevo aniversario del fallo de la Corte, el cual declaró la inconstitucionalidad de la representación por tenencia de drogas, ¿no? De la represión por tenencia de drogas, que, como vimos en los gráficos anteriores, sigue siendo uno de los principales motivos de detención en la Argentina, pese a un fallo que tiene más de 10 años. Algunos ejes rectores, entendemos, para diseñar políticas de droga respetuosas de los derechos humanos. Las políticas deben ser desarrolladas mediante una evaluación objetiva de prioridades, debe acatar leyes y estándares internacionales referidas a derechos humanos, debe enfocarse en la reducción de las consecuencias dañinas causadas por el consumo y mercados de drogas, antes que en la escala de estos últimos. Entendemos que se debe promover la inclusión social, ¿no? de grupos marginalizados, no enfocarse en medidas punitivas contra ellos, y ser desarrolladas e implementadas sobre la base de relaciones abiertas y constructivas con la sociedad civil y con las poblaciones afectadas. Algunos desafíos pendientes justamente es el monitoreo de políticas de drogas con enfoque de género, como dijimos anteriormente, implementar estrategias de sensibilidad de la comunidad, fundamental, reconocer colectivos desproporcionalmente afectados por la política de droga, discriminación del consumo, proporcionalidad de las penas y eliminación de las penas mínimas obligatorias. Para la Procuración, como organismo de experiencia de muchos años, entendemos que es prioritario y es fundamental que una modificación de la ley 23737 lleve a la derogación del artículo 1 y el artículo 2 de la ley, y por supuesto esto que decíamos, ¿no? La eliminación de penas mínimas obligatorias, el quinto inciso C, que es la tenencia con fines de comercialización, que son las mulas y los mulos de nuestro país, que están llenando las cárceles sin alguna posibilidad de, siendo primarios, poder obtener una excarcelación o un arresto domiciliario. Bueno, esto algunas de las cuestiones principales que nosotros entendíamos, y la verdad que agradecemos muchísimo poder estar presentes acá en estas debates sobre una urgente y posible reforma de la ley de drogas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, no tengo preguntas a la vista. Yo quisiera sí preguntarte, aquellas provincias que desfederalizaron y condenan a algún autor de algún tipo previsto en la ley, ¿ese condenado va a un servicio penitenciario provincial
y en ese caso tus estadísticas lo reflejan o los mandan a un servicio penitenciario federal si es que lo tuvieron, porque muchas provincias entiendo que trabajan con convenios. Sí, algunas que desfederalizaron van a las unidades provinciales. Por eso yo decía cuando hablaba sobre todo el tema de las mujeres, que la mayor cantidad se concentra en la provincia de Buenos Aires y luego en el sistema federal. Por eso, digamos, estas cifras eran aún, digamos mucho peores si contabilizábamos todas los casos de las distintas cárceles provinciales, y si sumamos, que también es una deuda, el tema de los establecimientos de prefectura y gendarmería que están atestados, y hoy por hoy consideramos que es uno de los lugares de mayor sobrepoblación y violación de lugares de encierro. Bueno, gracias. Tengo la mano levantada del senador Oscar Parrilli. Gracias, presidente. No sé si tuve un inconveniente y me incorporé tarde. No sé si la anterior disertante habló, pero a mí me gustaría saber si tienen algún dato de cuáles han sido los resultados de la experiencia uruguaya en cuanto a la política, bueno, de parcial legalización de consumo controlado y demás. Si hay algún dato o hay alguna evaluación que ya se haya hecho en relación a lo que ha ocurrido con el tema de drogas en Uruguay después que tomó esta medida. Sí, senador, no tenemos el dato concreto de Uruguay, pero sí hemos compartido con el comisionado parlamentario de Uruguay, Miguel Petit, distintas experiencias de trabajo y tenemos entendido que ha disminuido, por lo menos, digamos, por este delito, el ingreso a los establecimientos de detención en Uruguay. Lo vemos como un dato alentador, pero por supuesto que me comprometo a poner en conocimiento de las comisiones distintos datos que tengamos o que les haya interesado de esta disertación o de los que tenemos, que son muchísimos, y también poder conseguir algunos datos de la República Oriental del Uruguay del comisionado parlamentario, que es el organismo digamos, muy parecido al de la Procuración Penitenciaria de la Argentina. Bueno, gracias. Gracias. La verdad que sería muy interesante, sí, por lo menos para tener elementos y analizar alternativas y diferentes experiencias con respecto al tema del consumo de drogas, ¿no? Claro que sí.